Hermanos y amigos de nuestra Iglesia Adventista Central, muy buenos días, Dios les bendiga y Dios les guarde. Queremos continuar con esta serie de temas proféticos acerca del libro de Daniel. Como siempre, antes de abrir de la palabra del Señor, vamos a tener una palabra de oración para que el poder de su Santo Espíritu sea en nuestras mentes y en nuestros corazones, explicándonos estas cosas tan importantes para nosotros en el tiempo del fin. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor y Padre que moras en las alturas del cielo, gracias, buen Dios, porque nos das la oportunidad de abrir de tu palabra, de escudriñar de la profecía. Sabemos que en el tiempo del fin se despertará esas ansias por conocer más acerca de tu reloj profético, y sabemos, amado Padre, que el tiempo está cerca porque tú estás a las puertas, y eso nos llena nuestro corazón de alegría, y es por eso también que hoy queremos estudiar de nuevo de tu palabra, y te rogamos, Señor, que te manifiestes en medio de nosotros, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les venía diciendo, eh, vamos a seguir con el libro de Daniel. Y hoy nos corresponde Daniel 10. Vamos a estudiar acerca de Daniel 10. Y ahí se nos presenta un personaje hermosísimo, un personaje que es el que siempre defiende a sus hijos. Por eso este servidor quiso titular el tema con el siguiente nombre o con el siguiente título: De la mano de Miguel. ¿De la mano de quién? De la mano de Miguel. El anciano profeta Daniel estaba afligido porque se estaba terminando el tiempo de la profecía que el profeta Jeremías había declarado. Vamos a ver qué profecía estamos hablando allí. Vamos a Jeremías 25, 11 y 12. Vamos a Jeremías 25 y 12 y vamos a ver cuál era la profecía de la cual se acordó Daniel. Dice la palabra del Señor allí: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. El profeta Daniel se encontraba angustiado porque ya se estaban cumpliendo esos 70 años, y al parecer no, no se vislumbraba nada para poder ser libertados. Entonces, nos dice que en la cual el pueblo estaría por 70 años, y aún había muchos obstáculos para esa liberación. No se vislumbraba a corto tiempo una liberación. Se presentaba además, o se le presentó al profeta Daniel, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Vamos a recordar qué me dice esa profecía de las 2300 tardes y mañanas allí en Daniel 8:14. Vamos a ver. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, cuando Daniel tiene todo esto y además se le da la profecía de las 2300 tardes y mañanas, se angustia todavía más porque dijo: no sé qué va a pasar, voy a morir y no voy a ver en libertad a mi querido pueblo judío, a mi pueblo de Israel. Dice también allí, entonces el profeta queda sin fuerzas y desconsolado. Sin embargo, en un nuevo sueño se le presenta un varón vestido de lino, con apariencia de ser un ser celestial, ceñida su cintura de oro, su cuerpo como de berilo, su rostro como de relámpago, sus ojos como de antorcha de fuego, sus brazos y pies como bronce, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Vamos a recordarlo directamente allí de la palabra en el libro de Daniel capítulo 10, versículos 4 hasta el 6, hermanos y amigos. Dice: el día 24 del mes primero estaba yo
a la orilla del gran río y de Kel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Impresionante la visión que tiene Daniel allí. En Daniel 10.1 se habla de un gran conflicto. Vamos a leer Daniel 10.1. ¿Qué dice? En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces allí tuvo Daniel un sueño sobre un gran conflicto. Se habla de un gran conflicto y este es un conflicto, amigos, tanto cósmico como espiritual. O sea, no era algo que se desarrollara únicamente en un lugar en particular, sino era algo universal. Conflicto cósmico y también espiritual. Vemos como en la primera salida para reconstruir el templo, la obra se quedó estancada por cuenta de los saboteadores samaritanos y el pueblo se conformó con establecer sus propias moradas, olvidándose del templo de Dios. Resumimos, había sido dada por parte de Ciro una primera orden para que el pueblo saliese a reconstruir el templo de Jerusalén. Y vemos que salieron en cabeza de Zorobabel y luego en cabeza, en una segunda salida, en cabeza de Esdras. Pero cuando llegaron allí encontraron muchos opositores, gente que no quería que el templo y la ciudad fuesen reconstruidas. Entonces, pues estas cosas llenaron a Daniel de tristeza. Al mismo tiempo, habían unos que se oponían a la repatriación de los judíos y hablaban secretamente a los oídos de Ciro y posteriormente de Darío, proclamando urdimbres para no permitir la liberación del pueblo. Todo lo anterior, amigos, provoca que Daniel se sienta abatido. Claro, porque Daniel amaba a su pueblo. Y entonces dice que por 21 días Daniel afligió su cuerpo y no comió manjar, no tomó vino, ni ungió su cuerpo con perfume como era la costumbre de ese tiempo, ¿no? Vemos allí varios aspectos, hermanos. Detrás de toda la oposición de los hombres para permitir la liberación del pueblo de Dios, hay un poder oculto. Detrás se encuentra Satanás, con toda su hueste de ángeles caídos. Él lucha frontalmente contra el Hijo de Dios y su promesa de rescate de los redimidos. ¿Qué hace Satanás? Lucha frontalmente. No lo vemos, pero ahí está, luchando por oponerse a los propósitos de nuestro Dios hacia sus hijos. Vemos también allí, queridos, en esta historia real de esclavitud, porque vemos que el pueblo realmente estuvo 70 años esclavo en Babilonia, había una promesa de liberación, pero también paralelo a esa promesa hay una oposición a los designios de Dios. Vemos también que escatológicamente las barreras espirituales y los mantos de oscuridad que tienden sobre los hijos de Dios, Satanás y todas las huestes del mal. Vemos que las huestes del mal, los espíritus allá, esos ángeles que cayeron, que arrastró Satanás en su rebelión, se oponen a los designios de Dios. Y vamos a leer un versículo que nos va a confirmar esto. Vamos, hermanos, a Efesios, libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo es nuestra lucha, mis hermanos? No es contra sangre y carne. Cuando vamos a hacer referencia a aquello cuando prendieron al Señor Jesús, y en primer lugar, ¿qué hace su apóstol Pedro? Saca y desenvaina su espada y le corta una oreja al siervo del sumo sacerdote. Pedro pensaba que su lucha era de esta manera, ¿no? Pero cuando verdaderamente el apóstol Pedro tenía que dar testimonio de su Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó con él? Nadie lo estaba persiguiendo, simplemente él se agazapaba e iba allá a lo lejos mirando qué pasaba con el Señor y ya se encontraba triste y desanimado. ¿Qué estaba pasando en la mente de Pedro? Se encontraba como desanimado. ¿Y quién produjo ese desánimo? Ya sabemos quién produjo ese desánimo. Porque cuando empiezan a reconocerlo como uno de los Galileos, él niega, él niega a su maestro, niega a Cristo Jesús. Y no es difícil eh, entender quién fue el que produjo en Pedro esa debilidad espiritual. Vemos que Satanás estaba detrás de todo esto y hizo negar, incluso hizo blasfemar al apóstol Pedro. Nos apartamos un momentico para hacer ese apunte, ¿no? La última profecía de Daniel predice una guerra de alcances cósmicos. No es una guerra entre una nación y otra, es una guerra de alcances cósmicos entre el rey del norte y el rey del sur, que concluye con la aparición de Cristo, que es el mismo Miguel de Daniel 10:13 y de Daniel 12:1. Vamos a ver Daniel capítulo 10, versículo 13, mis amigos. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Dice el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, ¿quién? He aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces sabemos de, a veces, pero ¿esto qué significa? ¿Qué contenido tiene esto? ¿Quién es Miguel? ¿Quiénes son los reyes de Persia? Vemos que hay una interpretación literal del momento, quienes se opusieron a la reconstrucción del templo, y hay una interpretación escatológica que nos está diciendo que muchas fuerzas del mal se opondrán a que los hijos de Dios vuelvan a Dios y reconozcan como su único, hablando de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador. Dice también allí Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, aquí me nombra otra vez Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, estamos viendo, hermanitos y amigos, la referencia a Miguel. ¿Quién es este Miguel? ¿Quién es este príncipe? Pues vamos a ver qué nos sigue diciendo. Daniel 10 muestra tres aspectos fundamentales que están interrelacionados de manera simultánea, en que los protagonistas son, en primer lugar, el pueblo de Dios, los príncipes de Persia y Grecia, simbolizados también en el capítulo 11. El capítulo 11 nos hace una narración de todos los conflictos que se sucederían en el tiempo del fin e incluso antes de que se culminara la profecía de los 2300 días,
que nos habla también de una profecía de 1260 años, en la cual los hijos de Dios fueron perseguidos por el cuerno pequeño que ya estudiamos unos capítulos anteriormente. Entonces dice, tres protagonistas. Primero, el pueblo de Dios. Segundo, los príncipes de Persia y de Grecia, que también son simbolizados en el capítulo 11 como los reyes del norte y el sur, o como el cuerno pequeño y el ateísmo. Y el tercer protagonista es Miguel, que es nada más y nada menos que Jesús, nuestro Salvador. Entonces ya estamos viendo, apreciados, que este Miguel que habla la palabra y que habla específicamente de Daniel, también lo encontramos en Judas, nos habla que es el Hijo de Dios como comandante de las huestes celestiales. Vamos a analizar un poco más esos aspectos. Primero, hay una aflicción espiritual. ¿Qué hay, hermanos? Una aflicción espiritual. ¿Cómo se manifiesta esa aflicción espiritual? Dice que el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles, buscando a los hijos de Dios. Esa aflicción espiritual se muestra en ese escoger cada criatura entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Si quiere servir a Dios o si quiere servir a los hombres. Eh, en el momento, si lo vemos literalmente, si quieren reconstruir el templo y regresar a su tierra natal y dejar de ser esclavos en Babilonia, o si quieren permanecer allí como esclavos para siempre, ¿no? Entonces, hay esa dualidad y se manifiesta en los corazones y en las mentes de cada persona esa aflicción espiritual. Entonces, vamos a ver, reedificar el templo es también símbolo de volver a Dios. ¿Qué significa? Volver a Dios, de regresar ante su presencia, reconociéndole a Dios no solo como el creador, sino también como el salvador y también como el sustentador de todas las cosas. Vamos a un versículo muy bonito que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 12. Isaías 58, 12. Dice lo siguiente. Isaías 58, 12 dice: Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación, y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, la ciudad de Jerusalén había quedado destruida. El templo, por supuesto, había quedado también destruido. El pueblo judío estaba cautivo en Babilonia. Pero el Señor había manifestado que Ciro había sido ungido y era la persona que en primer lugar iba a permitir la repatriación del pueblo. Pero, ¿qué pasó con Ciro y qué pasó con Darío? Hubo oposición. Hubo oposición de murmuradores que no querían que el pueblo judío fuese a reedificar allí el templo. Entonces, el cabildeo. ¿Qué será el cabildeo? El cabildeo es como el chisme, ¿cierto? Como ese querer meter intriga, meter cizaña allí. Dice, el cabildeo de los altos funcionarios de Ciro y hasta el tiempo de Darío chasquearon el deseo de los hijos de Judá. ¿Qué hicieron? Chasquearon ese deseo de reconstruir el templo, de encontrarse con su Dios. También en la antigüedad, el enemigo de Dios hablando a Faraón, vamos a hacer una referencia anterior a esta historia, el enemigo de Dios hablando a Faraón, así mismo como la serpiente habló a Eva, se había opuesto a la liberación del pueblo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 5, versículo 2, a recordar esa historia allí.
¿Qué pasó? Éxodo capítulo 5, versículo 2. Dice, Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pregunta, hermanos, ¿será que Faraón hablaba directamente de sí? ¿O había un poder también opositor dentro de sí que lo incitaba a blasfemar contra Dios? ¿A negar a Dios? ¿A manifestar soberbia contra Dios? Vemos que ciertamente había un poder oculto allí que no quería permitir que el pueblo cautivo de Israel en Egipto, 400 años, regresase para ir a adorar a Dios. ¿Y por qué será esto? Porque el enemigo de Dios no quiere adoración para él, sino no quiere adoración para Dios, sino que esa adoración le sea endilgada a él. ¿Cómo se manifestó allá en el mismo cielo cuando Lucifer se rebeló contra Dios e indujo a una tercera parte de los ángeles a que se rebelaran porque quería que la adoración fuese hacia él? Bueno, Daniel lleva el problema a Dios. ¿Cómo nosotros llevamos los problemas a Dios? Hermanos, en oración. En oración, de rodillas y con humildad y en la lectura de la palabra nosotros podemos llevar nuestros problemas a Dios. Y dice que Daniel fue lo que hizo. Daniel llevó el problema a Dios. Él estuvo afligido por 3 semanas, suplicando su intervención para ser liberados. Así como los hijos de Dios se sentían en tierra extraña y querían regresar a Jerusalén, asimismo nosotros, el Israel espiritual, nos encontramos en una batalla cósmica, reconociendo que este mundo no es nuestro hogar. Ahorita estamos pasando, el mundo entero pasa por una situación bastante complicada con referencia a esta pandemia y a mucho otro tipo de enfermedades y los efectos colaterales que ha producido esta pandemia, ¿no? La economía, el trabajo, el desazón, la tristeza, el sentirse totalmente solo y sin, como sin una esperanza en qué seguir. ¿Y por qué el mundo manifiesta eso? Porque no cree en Dios, porque no cree en sus promesas. Pero hoy nosotros, como el pueblo de Israel espiritual que somos, sabemos que tenemos un libertador y ese libertador se llama Miguel. Por eso el segundo aspecto se llama la llegada de Miguel, el gran guerrero divino. ¿Cómo le decimos a Miguel? El gran guerrero divino. Vamos a ver en qué otra parte de la Biblia encontramos ese ser celestial que se le apareció a Daniel. Vamos a Josué capítulo 5, libro de Josué capítulo 5, versículos 13 hasta el 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová. ¿Cómo, mis hermanos? Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a ver por qué esta persona que se le aparece a Josué no es un ángel cualquiera. Porque vemos que la adoración es únicamente ¿para quién, amigos? Para Dios. Vamos a ver un versículo donde el primero de los ángeles en el cielo niega la adoración para sí. Dice que a él no es a quien debemos adorar. Y estamos hablando del ángel Gabriel. El ángel Gabriel nos dice lo siguiente en Apocalipsis 19:10.
yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué dice? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vemos que el ángel Gabriel no acepta que Juan, el escritor del Apocalipsis, se postre a los pies de él y le adore. Él no acepta eso porque dice que la adoración es para Dios. Pero si regresamos allí a Josué, me está diciendo que quien se le apareció allí, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién dice? ¿Qué dice quien se le aparece a Josué cuando se le aparece? ¿Qué es lo que dice? ¿Recordaron? Vamos a volver a leer. Dice lo siguiente. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, él no dice que no lo adore. Al contrario, tácitamente está diciendo que lo puede adorar. ¿Y por qué lo puede adorar? Porque el que está hablando aquí es Cristo Jesús en su forma preencarnada, como el Hijo de Dios y como Dios que es Él mismo. Entonces, amigos, en la descripción del sueño de Daniel, Daniel 10, 4 al 6, encontramos los símbolos atribuidos al varón que se le aparece a la orilla, del río Hiddekel, que es el Tigris, ¿no? Lo cual no deja lugar a duda de que se trata del mismo Hijo de Dios. ¿De quién se trata? El que se le aparece a Daniel, ¿quién es? El mismo Hijo de Dios, el que se le aparece en esta visión, ¿no? De Daniel 10, allí en el río Hiddekel. Lo cual no deja lugar a duda, mis hermanos, de que se trata del mismo Hijo de Dios. Otro nombre para él, el ángel de Jehová. Miguel, el comandante de las huestes celestiales. Y entonces vamos a ver los símbolos que vemos allí. Regresamos al libro de Daniel, capítulo 10, versículos 4 al 6, y vamos a analizar los símbolos que están allí. Dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Analizando símbolos, hermanos y amigos. El lino. ¿Qué simboliza el lino? Es el símbolo de pureza. También es el que utilizaban los sacerdotes, eran las vestimentas sacerdotales. Por eso significa pureza. El oro. ¿Qué significa el oro? Es el símbolo de la realeza. ¿Quiénes utilizan oro? Los reyes. El berilo es una piedra preciosa que se utilizaba en el pectoral del sacerdote, del sumo sacerdote, en el pectoral sacerdotal. Se utilizaba esa piedra de berilo. Vamos a ver los relámpagos. ¿Qué serán los relámpagos? Los relámpagos es una teofanía que significa la aparición o revelación de la divinidad. Así como lo hizo también en el monte Sinaí cuando promulgó al pueblo su ley. Ustedes incluso en películas también han visto, pero yo no les invitaría tanto a las películas sino a la palabra de Dios, porque ahí lo dice. Dice que cuando el Señor se manifestó dando la ley al pueblo, en primer lugar lo hizo de forma verbal, y dice que descendió con relámpagos, con relámpagos, y había también fuego también allí. Entonces, el fuego también es parte de la teofanía, y dice que el fuego fluye, sale del trono de Dios. Hay una parte de la Biblia donde dice que el Señor es fuego consumidor.
Otro símbolo, el bronce. El bronce. El bronce es el material con el que estaba construido el tabernáculo, el templo y los instrumentos de guerra. Entonces, con el bronce estaba construido el tabernáculo, el templo y los instrumentos de guerra también eran construidos en bronce. Otro símbolo, la voz de una multitud. ¿Qué será esa voz de una multitud? Dice que es el símbolo del tumulto dispuesto para la batalla. Entonces, vamos a ver a Miguel allí. Este guerrero divino, así como se le apareció a Daniel para ayudar al ángel Gabriel y que aparece como a la hora del sacrificio de la tarde, según Daniel 9:21, recordemos Daniel 9:21, ¿qué nos dice? Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, los símbolos del santuario son muy importantes de entenderlos porque tienen que ver con la obra sumo sacerdotal que nuestro Señor Jesucristo ejecuta en el santuario, no en el terrenal, sino en el original, en el mismo cielo. Vemos que al cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, el Señor salió del lugar santo y pasó al lugar santísimo para hacer la obra final de la expiación. Por eso también entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos y que es necesario ir a Cristo Jesús y reconocerlo como nuestro abogado, ¿cierto? Entonces, también cuando dice el sacrificio de la tarde, resulta que en el santuario terrenal habían dos sacrificios en el día, el matutino y el vespertino. El vespertino se realizaba hacia eso de las 3 de la tarde, que es lo que se entendía en el idioma hebreo como la hora nona, que fue la misma hora en la cual el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es importante entender todos y cada uno de estos símbolos. Entonces, como este guerrero divino, Miguel ya se le había aparecido a, a Josué, también se le había aparecido a Daniel, también habló con Abraham, bueno, estas son tantas veces que el Señor estuvo con sus hijos. Entonces dice que este guerrero vino a ayudar al ángel Gabriel y que aparece como a la hora del sacrificio de la tarde. Ya se le había aparecido a Josué y más tarde aparecería también a un personaje que todos conocemos, a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Vamos a Hechos 9, 4 y 5. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice allí: Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A veces nosotros queremos ocultarnos de la presencia de Dios, así como Adán y Eva se ocultaron de la presencia cuando desobedecieron, y así como el apóstol Pablo en su ceguera espiritual creía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo muy bien, pero realmente estaba persiguiendo al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Entonces, allí se le muestra al apóstol Pablo una misión que él tiene que hacer. ¿Cuál era la misión del apóstol Pablo? Mostrarle lo que él haría, lo que Miguel o lo que Cristo Jesús haría en su conversión y también la forma como le utilizaría para ser un campeón del Evangelio, porque sabemos que Saulo de Tarso es el mismo gran apóstol Pablo, el campeón del Evangelio. Vamos a otras vislumbres de Cristo, Ezequiel 1:26 al 28. Vamos a Ezequiel 1:26 al 28. Dice allí, mis amigos: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro,
y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Son vislumbres de Cristo Jesús. También encontramos vislumbres, obviamente, en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 16. Cuando digo obviamente, pues es porque pues toda la cristiandad entiende que el Señor Jesús está en el Nuevo Testamento. Pero ya hemos demostrado suficientemente que el Señor Jesús también está en el Antiguo Testamento, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Apocalipsis 1, 12 al 16 nos dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Entonces estamos hablando de bronce, de fuego, estamos hablando de estruendo, como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, estas son vislumbres de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3, conflicto celestial. El profeta Daniel tuvo un encuentro con Jesús en su forma previa a la encarnación. Entonces, ese fue el encuentro que tuvo Daniel con nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Daniel de nuevo. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 14. Daniel 10, 14 nos dice lo siguiente: He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, en Daniel 10:14, Gabriel vuelve a decir al profeta que las cosas reveladas en visión no eran para ese momento, sino que tendrían un cumplimiento escatológico, y que la oposición para reconstruir el templo en los días de los reyes de Persia, así como esa abominación desoladora en el tiempo del rey de Grecia y la súbita aparición del cuerno pequeño, no eran más que símbolos de una realidad que se cumpliría en los tiempos del fin, en donde se sanaría la herida mortal infligida a la bestia, que es el falso rey del norte. No es el original rey del norte, sino el falso rey del norte, por parte del rey del sur, Francia, símbolo tanto de Egipto como del ateísmo. La maldad que se cierne sobre los hombres y sobre toda la faz de la tierra, es esa guerra que nosotros vivimos, hermanos, en el nivel humano, es la manifestación de una guerra espiritual y cósmica, una guerra iniciada por los poderes de las tinieblas que se oponen al plan de Dios para su pueblo. ¿Qué es entonces lo que hace Miguel en la cruz? Vamos a ver. Cristo en la cruz puso en evidencia la maldad de los poderes de las tinieblas y triunfó sobre ellos. Vamos a ver que nos lo confirme la palabra en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Rápidamente allí, hermanos, porque el tiempo es corto. Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos como Miguel, el guerrero de Dios, Cristo Jesús,
triunfó sobre los poderes de las tinieblas en la cruz. Cristo triunfará sobre todos los poderes del mal. Vamos a Romanos 8:37. Libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 37. Dice allí: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿cómo somos vencedores? Cristo pagó la deuda de nuestro pecado allá en la cruz del Calvario. Entonces, en Cristo somos más que vencedores. Nosotros encontramos en Daniel 10 el epílogo para la última profecía de Daniel 11 y 12 en el desarrollo y desenlace de ese conflicto cósmico entre el bien y el mal, en donde nuestro capitán, ¿quién es nuestro capitán? Miguel, Cristo Jesús, la piedra reprobada por los edificadores, se convierte en la cabeza del ángulo y establece su reino eterno. ¿Cómo es el reino de Miguel? Es un reino eterno. No temas, Daniel, muy amado, aquí está Miguel para darte fuerzas, para que recobres el aliento. No temas tú, hijo de Dios del siglo XXI, no temas. Aquí está Jesús diciéndote: no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jehová de los ejércitos, Miguel, nuestro Señor Jesucristo, siempre está dispuesto a luchar por su pueblo y como el buen pastor, da la vida por sus ovejas. Asimismo, como el guerrero de Dios, se levantará para defender a su pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos y amigos, el tiempo se nos va muy rápido, pero este tema es para que tengamos esperanza en Cristo Jesús, en Miguel, nuestro ayudador. Así como ayudó a Daniel cuando se sentía tan compungido y tan triste y tan débil, Cristo Jesús viene a suplir nuestras debilidades y a luchar por nosotros contra su enemigo, que es también el enemigo de los hijos de Dios, Satanás y sus huestes que se encuentran en las tinieblas, ¿no? Que nos hacen caer en tentación y que buscan la adoración para ellos y que buscan apartarnos de todas las maneras y formas posibles, apartarnos de Dios. Les invito, apreciados, a que tengamos una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias te damos por este tema. Señor, sabemos que el tema es más extenso, pero entendemos las vislumbres de Cristo Jesús, que así como Él se manifestó allá antes de ser encarnado, se manifestó a Josué, se manifestó a Abraham, se manifestó a tantos de tus profetas como al profeta Daniel. Sabemos que también se manifestó al apóstol Pablo después de haber resucitado y se manifiesta a todos aquellos que quieran recibirle con corazón humilde y que quieran apartarse del mal. Amado Dios, sabemos que tú estás siempre para socorrer a tus hijos, para llenarnos de tu amor y de tu misericordia y para defendernos contra las huestes del mal. Por eso, en esta mañana de tu santo día, acudimos a ti, Señor nuestro, para que nos defiendas con la diestra de tu justicia. En tus manos nos colocamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.